buenos días para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Delitos contra la Administración Pública, Peculado y sus formas de autoría y participación, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal. Uno de los mayores problemas que padece hoy Colombia y muchos países del mundo es la corrupción. Esta se refleja principalmente en el despojo por parte de los inescrupulosos de los dineros y bienes del Estado, los que en lugar de destinarse a la mejora de los servicios como salud y educación, van a llenar las cuentas privadas de unos pocos, sumiéndolos en un proceso de subdesarrollo e injusticia social. El tipo penal que mejor refleja esta problemática que atenta contra la administración pública es el peculado, conducta mediante la cual un servidor público se apropia de bienes del Estado para su provecho propio, por lo cual se hace necesario comprender de mejor manera los elementos integrantes de este delito, en especial la forma de determinar su autoría y partícipes en dicha conducta. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, abogado de la Universidad Libre de Pereira, especialista en Derecho Penal y Criminología y en Derecho Administrativo, con diplomado en docencia universitaria, docente de varias universidades de Medellín, Americana y Autónoma, coordinador del Comité Académico del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, y vicepresidente de la Red Interuniversitaria del Proceso y Justicia de Medellín. Actualmente se desempeña como juez 27 penal del circuito de Medellín. Doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, doctora Mónica. Hoy desde Medellín envío un cordial saludo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y por su intermedio a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera, un saludo a todos los magistrados, jueces y fiscales, defensores públicos, abogados litigantes y estudiantes de derecho que se conectan a esta charla. Agradecer de verdad permitirme nuevamente estar con ustedes, hablar de estos temas que no son tan renombrados y sobre todo en los aspectos académicos, que es las formas de autoría y participación en los delitos contra la administración pública, haciendo énfasis en el delito de peculado, que todos sabemos que hay varias formas de peculado: peculado por apropiación, peculado por uso, peculado por aplicación oficial diferente, peculado culposo y peculado por aplicación oficial diferente en recursos provenientes de la seguridad social. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas que son una forma de guía de esta exposición. No necesariamente todo a lo cual voy a hacer referencia es lo que está en las diapositivas. Es una forma de guiar durante esta exposición. En este momento las voy a empezar a compartir. El tema, el cual nos concita el día de hoy, tiene una especial relevancia las formas de participación en los delitos contra la administración pública. Por supuesto, las formas de autoría, pero frente a las formas de autoría no hay mayor inconveniente en la jurisprudencia colombiana. Sí lo hay frente a las formas de participación en la misma. Recordemos que lo primero que tenemos que analizar es a quiénes o quiénes pueden incurrir en este tipo de delitos. Y para ello necesario es verificar qué es la función pública, porque estamos ante delitos que protegen el bien jurídico de la administración pública. Razón por la cual lo que primero tenemos que tener muy claro es qué se entiende por función pública. Se entiende por función pública o se puede definir de manera amplia las actividades tradicionales de la administración, de sus poderes y entidades estatales, regionales o locales,
los servicios prestados por particulares, aunque no estén subordinados a la organización estatal, pero que significan ejercicio de funciones públicas porque tienen una especial eficacia reconocida por el derecho o reemplazan actividades propias de la administración, que es lo que en derecho administrativo conocemos como delegación. Ejemplos: aquellos particulares que por delegación de funciones imponen sanciones, resuelven conflictos, dan fe de la presunción de la verdad, como los notarios públicos. Se llama descentralización por delegación. También las actividades de entidades de derecho público que se encuentran bajo el régimen privado, pero cuyo fundamento es de controlar un sector productivo de carácter estratégico o prestar un servicio determinado, las cuales han sido creadas por un organismo y están sujetos bajo un régimen especial. Por ejemplo, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, las empresas de servicios públicos, incluso las instituciones públicas. No se deben de considerar a todas las personas que allí trabajen funcionarios públicos, sino solamente a aquellos quienes desempeñan funciones públicas o tienen la guarda de dinero público. Recordemos, por ejemplo, que hay particulares que en virtud de una delegación o una orden que le da un juez o un funcionario judicial adquieren la calidad de funcionarios públicos frente a sus funciones, como son, por ejemplo, los secuestres, cuando se les da la guarda de un bien o de un dinero. Frente a ese bien o ese dinero cumplen funciones públicas, por lo tanto, si se apropian de ese dinero o algún objeto de ese bien, efectivamente pueden estar incurriendo ante el delito de peculado por apropiación o si es simplemente para usarlo en debida forma, pues el peculado por uso. Ya allí deben analizar las diferentes formas de peculado que puedan darse en nuestro Código Penal. El artículo 20 del Código Penal colombiano, esto es la Ley 599 del año 2000, trae una definición de qué se entienden por servidores públicos y indica: para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas. Recordemos que las corporaciones públicas hacen referencia al Congreso, que son corporaciones que están conformadas por diferentes personas. También, por ejemplo, a los tribunales y las cortes, que son corporaciones que están conformadas por diferentes personas. De igual manera, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Y recordemos que acá no hacen referencia a los de delegación, pero también existe descentralización por delegación, en las cuales son particulares que se les da la posibilidad de ejercer ciertas actividades públicas. Frente a esas actividades públicas se entiende que son funcionarios públicos. Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, esto entiéndase todas las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada, los de la FAT, la Policía Nacional, entre otros. Los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administran los recursos que trata el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 338 de la Constitución Política de Colombia hace referencia a la creación de impuestos y tasas, e indica que el gobierno nacional puede disponer la creación de los mismos y también los departamentos por medio de ordenanzas y los municipios por medio de acuerdos, sean expedidos por las asambleas departamentales o los consejos distritales o municipales. Entonces, aquellos funcionarios que manejan esos recursos de impuestos y tasas, frente al manejo de esos recursos, se entiende que son funcionarios públicos y responden penalmente por los mismos. Ahora bien, el código trae, como les indicaba inicialmente, diferentes formas en las cuales se tipifica el delito de peculado. Vamos a hacer referencia al delito de peculado por apropiación, que está consagrado en el artículo 397 del Código de las Penas. Indica: el servidor público que se apropie en provecho suyo de un tercero, de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se les haya confiado, por razón o con ocasión de sus funciones. Miren que acá está aglutinando todas las formas
de servidores públicos que trae el artículo 20 del Código Penal colombiano. Esto es el servidor público. ¿Y quiénes son servidores públicos? Los que trabajan en todas las ramas del poder, en los entes de control, en las corporaciones públicas, obviamente, y aquellos que son personas particulares cuya administración, tenencia o custodia se les ha confiado por razón o en ocasión de sus funciones. Y de igual manera, aquellos bienes del Estado que hacen parte de instituciones en las cuales ellos tengan parte, porque recordemos que dentro de las formas en las cuales está dividida la estructura del poder público del Estado, existen sociedades o empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. En la empresa industrial y comerciales del Estado, pues la mayoría, la gran cantidad de acciones las tiene el Estado, pero en las sociedades de economía mixta puede suceder que dependiendo de la cantidad de acciones se puede asimilar o a empresas industriales y comerciales del Estado o simplemente se tratan bajo contratación privada porque no se asimilan a empresas industriales y comerciales del Estado, pero como el Estado tiene allí recursos, se tiene que analizar si efectivamente cuando una persona que hace parte de esa sociedad de economía mixta efectivamente se apropia de un bien o de un dinero de la misma, si estamos o no ante un delito de peculado por apropiación o dependiendo de la situación, otro tipo de peculado, que es algo que se tiene que analizar. Entonces, lo más importante y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un servidor público. ¿Qué se entiende por servidor público? Y segundo, cuáles son las instituciones que se entienden públicas y cuáles son los particulares que cumplen funciones públicas. Por ello es importante que, sobre todo, los fiscales, a los cuales saludo a los fiscales de las unidades de delitos contra la administración pública, con especial aprecio, a los de la ciudad de Medellín, pues acá es donde me desempeño y tengo mis mayores afectos, tienen que tener muy claro este tipo de situaciones para poder entrar a determinar si estamos ante un delito atentatorio contra la administración pública o estamos ante otra forma de delito como puede ser un hurto agravado, un hurto calificado o un hurto simple, dependiendo de la circunstancia, o un abuso de confianza agravado o simple. Ya los otros, la última parte del inciso primero hace referencia a el monto de la pena y de la multa, y el inciso segundo y tercero, dependiendo de la cuantía del valor de lo apropiado, hace referencia también a la pena y a la multa. Está también el peculado por uso, que hace referencia a no el que se apropia del dinero, sino a quien lo usa indebidamente, a quien usa indebidamente un bien del Estado. Eh, de una forma que no está consagrada en la ley o para lo cual no le fue dado, incurre en el delito de peculado por uso. Y el peculado por aplicación oficial diferente es aquel que le dé un destino a un dinero que tiene una destinación específica, le dé un destino diferente, sin una previa autorización o sin haber, me disculpan la redundancia, estar autorizado para ello. De igual manera, el peculado culposo es quien, con falta del deber objetivo de cuidado, recordemos que la culpa se da por una falta del deber objetivo de cuidado, que se puede dar por negligencia, por imprudencia, por impericio, por violación de reglamento, eh, permita que se pierda dinero del Estado o se dañen bienes del Estado. Entonces allí incurren en el delito de peculado culposo. Recordemos, esto es importante, el peculado se puede dar de dos maneras. Peculado de manera dolosa, donde hay dolo directo, o peculado culposo. Eso es muy importante. Entonces, el peculado o malversación de fondos, como lo llaman en otras estructuras jurídicas de diferentes países, de otros países, consiste en la apropiación o uso indebido de los bienes públicos por parte de funcionarios encargados de su administración y custodia. El Código Penal vigente especifica diferentes formas de peculado y sus respectivas sanciones. Esto es muy importante, porque lo primero que hay que analizar es que estamos ante un delito especial. El delito de peculado, los delitos de peculado son delitos especiales. ¿Y por qué son delitos especiales? Porque requieren de un sujeto activo calificado, puesto que estos delitos, a diferencia de los que ocurren en los delitos comunes, en los especiales no cualquier persona puede ser autor, sino una persona que reúna ciertas características especiales. En el caso de los delitos contra la administración pública, exceptuando
por ejemplo, el cohecho por dar o ofrecer, estamos haciendo referencia a sujetos activos calificados, toda vez de que para que se incurran estos delitos deben de ser servidores públicos. Servidores públicos, tienen que tener la calidad de servidores públicos. Y recordemos que frente a la calidad de servidores públicos, como le dije al inicio de esta charla, habla el artículo 20 de la ley 599. Entonces, la doctrina ha distinguido entre delitos especiales propios y delitos especiales impropios, siendo los delitos especiales propios aquellos respecto de los cuales no existe ningún delito común paralelo. En estos delitos, la calidad especial del sujeto activo es determinante para la existencia del delito. De manera que en ausencia de la misma, la conducta sería atípica, porque solo hay un delito en especial, es un delito propio. En cambio, hay delitos especiales impropios que son aquellos respecto a los cuales existen delitos comunes paralelos, pero que por virtud de la especial cualificación normativa del sujeto activo constituyen tipos penales autónomos. Vamos a hacer referencia, por ejemplo, a un delito de peculado. El delito de peculado habla de la apropiación del servidor público que se apropia de bienes eh, públicos. ¿Sí? Entonces estamos ante un delito especial propio, porque si no es servidor público o si los bienes de que se apropia no son públicos, entonces no estamos ante este delito de peculado. ¿Sí? Ahora, si es una persona que se apropia de bienes de otra persona, pues ya no estaríamos hablando de peculado, sino que estaríamos hablando de hurto. O si es una persona diferente a un servidor público que se apropia de unos bienes del Estado, que se roba unos bienes del Estado, ya no estamos ante un peculado, sino que estamos ante otra forma de delito, sea un abuso de confianza agravado por ser bienes del Estado o ante un hurto. ¿Sí? Podemos también para dar una mayor claridad referente a los delitos especiales propios e impropios, hacer referencia, por ejemplo, a un delito especial impropio como es el delito de violencia intrafamiliar. Estamos hablando de un delito donde existe un sujeto activo calificado que es un miembro del grupo familiar que atente contra otra persona de su grupo familiar. Entonces estamos ante un sujeto activo y un sujeto calificado, un sujeto activo y un sujeto pasivo calificado. Pero ¿qué pasa si esa persona que atenta contra otra persona no hacen parte de un grupo familiar en común? Entonces allí hacemos referencia a un delito de lesiones. Por ello se entienden que son delitos especiales impropios, porque si no es uno, que es el que tiene mayor cualificación, estamos ante otro delito. Pero existen delitos especiales propios que si no tienen esa cualificación específica, entonces no podemos hablar de ningún delito, sino que hablamos de una tipicidad porque no existe ningún otro delito, otro artículo que realiza la descripción típica del mismo, como ocurre, por ejemplo, con el delito de omisión de agente retenedor o recaudador, que tiene una especial cualificación que si no se reúnen las características propias de ese delito, no podemos hablar de él mismo porque no existe otro artículo que tenga una descripción similar. Contrario a lo que sucede, por ejemplo, con el delito de violencia intrafamiliar y el delito de lesiones personales. O lo que sucede frente a un delito sexual con el agravante, por ejemplo, un acceso carnal abusivo con menor de 14 años, que quien lo realice sea su padre o su madre, que tiene una circunstancia agravante, pero ¿qué sucede? En caso de que no se dé el agravante, pues podemos hacer referencia, ya que hay un delito que tiene una descripción igual al agravante, y esto es el delito de incesto. ¿Sí? Cuando, pues, si es con menor de 14 años, obviamente no hablamos del delito de incesto, sino que si es mayor de 14 años sí podemos hablar del delito de incesto, más no de la causal agravante, por ejemplo. Esto como para hacer como una referencia a lo que es un delito especial propio y a lo que es un delito especial impropio. En el caso del delito de infracción de un deber, recordemos que los delitos contra la administración pública son delitos de infracción de un deber. Entonces, los delitos de infracción de un deber, cuando son un delito especial propio, el vacío de punibilidad se presenta más evidentemente. Sin embargo,
Si se considera necesario castigar a quien auxilia a un vinculado institucional a infringir su propio deber especial positivo, habrá de tipificarse expresamente la aportación especial de ese extraneus a la materialización de un delito de infracción de un deber mediante un tipo penal específico. Así opera, por ejemplo, cuando se tipifica el delito de cohecho activo, hagamos referencia en la legislación colombiana, cuando se tipifica el delito de cohecho propio, que siguiendo la lógica de la unidad del título de imputación no tendría que ser específicamente sancionado, en tanto el ente corruptor es ya un cooperador necesario del delito de cohecho pasivo. Estamos hablando del cohecho por dar o ofrecer. En este caso, el legislador ha previsto un tipo penal específico para el servidor público, esto es el derecho propio e impropio, y un delito especial frente al particular, esto es el extraneus, esto es el que no es servidor público, que incurre en un delito atentatorio contra la administración pública, que es el cohecho por dar u ofrecer. Pero existen, recordemos, delitos, estamos haciendo referencia a que los delitos contra la administración pública son delitos en los cuales existe una infracción de un deber. Ello es supremamente importante hacer referencia a que es un delito de infracción de un deber. Recordemos que la mayoría de los tipos penales se diseñan sin mayor exigencia respecto al sujeto activo que, que, le, que, le, que tiene el mismo. Esto es el solo hecho de ser persona humana. Pues solo las personas físicas pueden delinquir. Recordemos que estamos hablando pues de un derecho penal donde hacemos referencia o investigamos son conductas y no hechos. Incluso eso pues hace tiempo se zanjó la discusión frente a que se hablaba de hecho delictivo y ahorita hablamos es de conducta punible, no de hecho punible o de hecho delictivo. En estos eventos de los delitos comunes estamos ante un sujeto activo indiscriminado y genérico, el cual se asigna especialmente como el qué, los qué, quién o quiénes, indicantes de una total indeterminación, razón por la cual la conducta típica puede ser realizada por cualquier persona. ¿Sí? Existen asimismo otros delitos que exigen ciertas condiciones personales en el sujeto activo, incluso algunos en el sujeto pasivo, como ocurre en las restricciones legales que se refieren tan solo a personas discriminadas normativamente con la exigencia de ciertas cualidades. Por ejemplo, los delitos contra la administración pública que requieren que para que se cometa el mismo sea un servidor público. Allí podemos hablar de los delitos de infracción del deber. Y en los delitos de infracción del deber podemos hablar de aquellos en los cuales lo único esencial para la autoría es el incumplimiento de un deber especial que interesa a un círculo de sujetos como son los servidores públicos. Ello es lo que castigan los delitos contra la administración pública, es esa infracción a ese deber que se tiene frente a los recursos públicos o los bienes públicos. Entonces, el solo hecho de infringir ese deber de protección frente a esos recursos públicos y esos bienes públicos hace merecedora a esa persona de una sanción punitiva. Esto es, tipifica el delito como tal. Entonces, ello es muy importante, porque lo que se está castigando es esa infracción al deber y por ello se está haciendo una diferenciación, por ejemplo, entre un delito de peculado con un delito de un hurto o un delito de abuso de confianza calificado, porque allí estamos sancionando al servidor público, sobre todo porque infringe un deber, una infracción al deber de cuidado, en este caso los recursos públicos. Y es por ello que lo tipifican con penas que superan en creces las del hurto y las del abuso de confianza. Y que incluso prohíbe, conforme al artículo 68A, como bien lo conocemos, incluso una prohibición que estaba desde el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474, la concesión de beneficios o subrogados penales. Entonces, en los delitos especiales o de infracción del deber, solo el intraneus, hacemos referencia al intraneus y al extraneus. Recordemos que el intraneus es aquella persona que tiene la característica especial del sujeto activo calificado. Y el extraneus es aquella persona que participa en el delito, pero no tiene la calificación propia
del sujeto activo. Esto es un particular y no es un servidor público. Entonces, al servidor público le llamamos intraneus y al particular le llamamos extraneus. Entonces, desde luego, no es la simple condición de servidor público ni la cualificación abstracta lo que lo convierte en un sujeto en autor. Lo determinante es la infracción que se deriva de tener a su cargo un concreto deber específico de comportarse adecuadamente. Deber que surge no de la norma penal, cuya vulneración trae como consecuencia la pena, dado que aquel concurre en todo delito tanto para el autor como para el partícipe por ser todos destinatarios de la norma, sino de una extrapenal que no cobija de manera necesaria a todos los intervinientes de la realización del delito. Y esto es la obligación constitucional que se tiene de los servidores públicos de proteger los bienes o recursos públicos y de actuar conforme a lo que exige la Constitución. Recuerden que los servidores públicos respondemos no solo por hacer, sino también por no hacer. En los delitos especiales impropios, por ejemplo, la conducta descrita en el tipo es susceptible de llevarse a cabo por cualquier persona, pero cuando en ella concurren las especiales calidades previstas en la norma, se modifica el título de imputación, puesto que ya no se tratará de un delito común, sino un delito especial impropio. Tales delitos tienen de ordinario el alcance de establecer una pena mayor que la prevista en el delito común subyacente. Esta distinción resulta relevante cuando se trata de determinar los criterios explicables al interviniente que no tienen las cualidades especiales previstas en el tipo, esto es extraneus. Allí miramos que alrededor de estos delitos que tienen un sujeto activo calificado o especiales han surgido en los ordenamientos jurídicos distintos problemas de autoría y participación, dentro de los cuales reviste particular complejidad relacionado con la situación que desde el punto de vista penal se presenta con relación con el interviniente, que no reúna las calidades previstas en el tipo penal y más específicamente con la cuantificación de la pena que le resulta imponible. Recordemos que existen formas de autoría y participación. ¿Cuáles son las formas de autoría en un delito? Autoría propia, la autoría mediata, la coautoría que puede ser impropia o impropia. La autoría propia es aquel que directamente comete el delito. Ya pues haciendo una referencia muy general, porque pues por el tiempo no me puedo extender en la misma. Y es un tema pues de un módulo casi entero. La autoría mediata es aquella persona que instrumentaliza a otra para cometer un delito. Quien comete el delito directamente es el instrumento, pero quien tiene el dominio del hecho realmente es el autor mediato. Y esa instrumentalización puede ser por una insuperable coacción ajena, por inducir en error a la persona, por ejemplo, o por utilizar un inimputable. De igual manera, está la coautoría propia e impropia, que es cuando hay división de trabajo entre dos o más personas para la comisión de un delito. Propia cuando todos cometen directamente el delito, y impropia cuando hay división de trabajo para la comisión del delito. Y existen formas de participación, conforme al artículo 30 del Código de las Penas, y esto es la complicidad, el determinador y el interviniente. El determinador, recordemos que la persona que también es llamado en el derecho penal instigador, es la persona que determina a otra a cometer un ilícito. Quien comete el ilícito es el autor directo y quien lo determina o lo instiga es el determinador. La gran diferencia que hay entre la autoría mediata y el determinador es que el determinador no tiene dominio del hecho, pues el dominio del hecho lo tiene el autor directo. Pero el determinador responde penalmente por lo que determina. El autor mediato sí tiene el dominio del hecho porque está instrumentalizando a otra persona para cometer un delito, o sea, por inducirlo en error, por utilizar un inimputable o por hacerlo incurrir en una insuperable coacción ajena, por coaccionar a la otra persona. En la autoría mediata, quien realiza directamente el delito, o sea, el instrumento, no responde penalmente. En el caso del determinador, sí existe un autor directo que responde penalmente. Porque si quien es autor directo realmente no sabe lo que está haciendo, sino que quien lo está determinando realmente lo está utilizando, lo está instrumentalizando, ya no estamos ante un determinador, sino ante un autor mediato. Y la complicidad, recordemos que es aquella persona que le brinda una ayuda al autor en la comisión del delito. No tiene dominio del hecho. Y es lo que se diferencia y constantemente lo ha indicado la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la coautoría de la autoría y la complicidad.
pues, de cuando hay autoría con complicidad. La diferencia entre coautoría y complicidad es que el coautor tiene dominio del hecho. Esto es que si extraemos el actuar delictual de la persona del hecho que estamos investigando, la conducta no hubiera podido ocurrir, precisamente porque era de especial relevancia. Allí estamos hablando de coautor. Pero si extraemos esa ayuda o esa conducta de la persona del hecho, del hecho que estamos investigando, y la conducta igual se hubiera realizado, ya podemos indicar de que no existe dominio del hecho, de que igual el hecho hubiera ocurrido, que por lo tanto no estamos ante una especie de coautoría, sino una especie de complicidad. Eso, dependiendo del caso particular, hay que analizarlo, ¿sí? Entonces, en los delitos, donde hay un sujeto activo calificado, es donde empezamos a hablar del interviniente. ¿Qué es el interviniente? Es aquella persona que, no teniendo las calidades propias del sujeto activo eh, calificado, coadyuvan la realización del delito, pero no por el hecho de no tener las condiciones propias del sujeto activo calificado, no es que no responda penalmente, no es que su conducta sea típica, sino que existe, es una especie de dispositivo amplificador del tipo donde a esa persona también se sanciona penalmente, no con la misma pena del autor, pero sí se sanciona penalmente con la pena reducida en una parte. Se entiende, la Honorable Corte Suprema de Justicia, desde el año 2002, y luego posteriormente con la sentencia de constitucionalidad 1122 del año 2008, donde se analiza, donde se ataca precisamente el artículo 30 en su inciso final interviniente, se demanda por inconstitucional el mismo y se decreta exequible el artículo. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han desarrollado una teoría que aún no ha variado, que hace referencia, y de eso voy a hablar, del interviniente, indicando que se entiende como interviniente en los delitos contra la administración pública solamente al coautor del hecho delictivo, esto es, a quien, en compañía del servidor público, ha cometido un delito atentatorio contra la administración pública. Pero la doctrina ha desarrollado otras teorías diferentes en las cuales consideran que, contrario a lo manifestado por las honorables cortes, no se puede llamar interviniente al coautor, precisamente porque para que una persona sea coautor de un delito o autor mediato o autor directo, tiene que reunir las calidades específicas del sujeto activo de ese delito. Y si ese particular no reúne las calidades específicas del sujeto activo de ese delito, no se puede hablar de coautoría. Esto es, no se puede hablar de que el interviniente solamente se entienda aquellos que son coautores, que ya hablaré y profundizaré sobre este tema. Entonces, se discute cómo deben aplicarse las reglas de la autoría y la participación en los delitos especiales, cuando participan en la ejecución tanto sujetos que reúnen la calidad exigida por el tipo penal, que son los intraneus, como otros que no la poseen, que son los extraneus, esto es los particulares. Es esta participación del extraneus en los delitos especiales la que genera una serie de controversias todavía vigentes sobre el título de imputación que éste debe tener, lo cual se reflejará también en algunos casos en el título de imputación del intraneus. Las teorías de la responsabilidad defendidas por la doctrina de la jurisprudencia mayoritaria sostienen que el extraneus que participa en la comisión de un delito especial debe también responder penalmente, y es por eso que se crea la figura del interviniente. Dentro de esta corriente de pensamiento se han conocido principalmente dos tesis a las cuales haré referencia. La primera tesis es la tesis de la infracción del deber. Esta pretende explicar la responsabilidad del extraneus a partir de su contribución al quebrantamiento de los deberes especiales o de la defraudación de las expectativas positivas de la actuación por parte del intraneus. Esto es, a esa falta al deber objetivo que tenemos los servidores públicos del cuidado referente frente a los recursos públicos y los bienes, y a observar una buena conducta personal y profesional, por supuesto. Dentro de esta tesis de la infracción del deber, que hace referencia a que la responsabilidad del extraño se explica a partir de su contribución en el quebrantamiento de esa infracción al deber, se tiene la postura de Claude Roxin, que indica el partícipe de un delito de infracción del deber, que es delito especial, también debe responder penalmente, dado que contribuye a la infracción de un deber especial del autor. La participación se caracteriza por ser una cooperación sin infracción del deber, ¿sí? Sin infracción del deber, porque él no tiene ese deber. Por lo tanto, sí responde penalmente, pero debe ser diferente a la del autor
porque esa cooperación es sin infracción al deber. La postura de Gunther Jacobs hace referencia a que el partícipe de un delito especial puede ser sancionado en virtud de la prohibición ampliada por la regulación de la participación en la parte general del Código Penal. Los delitos especiales, el partícipe con su contribución al hecho delictivo también defrauda expectativas positivas acerca del correcto accionar de los funcionarios públicos, por lo que estos merecen igualmente ser sancionados. Entonces ellos dicen que ellos sí existe una cooperación con una infracción al deber, porque ellos también tienen ese deber de protección frente a los recursos públicos y por ende es que en ello considera que está arraigado que se sancionan a los particulares que incurran en esos delitos. La segunda tesis es la tesis de la vulnerabilidad del bien jurídico, que según esta tesis, el extraneus, esto es el particular, responde penalmente por un delito especial cometido por el intraneus a título de autor, ya que aunque este sujeto que formalmente no pertenece a la esfera de posibles autores, por ejemplo, no tiene la cualidad especial de funcionario público, contribuye de forma accesoria en la lesión o puesta en peligro del bien jurídico en situación de vulnerabilidad respecto al intraneus. Según el profesor Rueda Martín, el ámbito de protección del delito especial abarca todos los ataques al bien jurídico, tanto de ataques de autor intraneus, esto es el de sujeto activo calificado, como ataques de un partícipe extraneus. Esto es entendido como ataque accesorio, que son los de los particulares. Acá me voy a adelantar un poquito. Vamos a hacer referencia a la postura de la Corte Suprema de Justicia respaldada por la Corte Constitucional. Ellos indican que en los delitos de sujeto activo calificado o especiales son aquellos delitos que únicamente pueden ser cometidos por los sujetos que revistan las calidades especiales previstas en el tipo penal en cuestión. Por tal razón, de conformidad con este tribunal, a diferencia de lo que ocurre en los delitos comunes, en los especiales no cualquier persona puede ser autor. En estos delitos, la calidad especial del sujeto activo es determinante para la existencia del delito, de manera que, en ausencia de la misma, la conducta sería atípica. Sin embargo, como lo indicado anteriormente, se crea la figura del interviniente precisamente con la finalidad de sancionar a aquellos particulares que, no teniendo la calidad del sujeto activo calificado, ayuden en la ocurrencia del delito. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se ha marcado en dos posiciones a partir del año 2002 con relación al interviniente. La primera postura planteaba una interpretación amplia de esta figura de conformidad con este concepto no correspondía, de conformidad con la cual este concepto no correspondía a una categoría autónoma de ejecución del hecho punible, precisamente, sino a la referencia de la infracción del deber. Por ende, consideraban de que toda persona que efectivamente cometiera delitos en los cuales se exigía un sujeto activo calificado, no se podía hacer referencia a que actuaran como autor, sino que simplemente respondían porque coayudaban a esa infracción del deber y por ende respondían como intervinientes. Ahora, la segunda posición, y es la que ha imperado en la actualidad, que fue planteada a partir del año 2003, incluso antes, realmente fue desde el 2002, se acoge un concepto restrictivo de la interpretación de interviniente. Ojo, estamos hablando de la interpretación actual, y es un concepto restrictivo de la interpretación de interviniente, en la cual se considera esta figura no fue consagrada como un símil de partícipes, ni como un concepto que abarca a quienes concurren en la realización de la conducta punible, determinadores, autores, coautores, cómplices, sino que hace referencia específicamente al coautor del delito especial sin cualificación. Entonces, la diferencia del trato de la graduación punitiva que se desprende del artículo 30 de la ley 599 del año 2000, según la Honorable Corte Suprema de Justicia, hace referencia a lo siguiente. Solo se puede llamar interviniente al coautor de la conducta punible. Nada más, nada más, nada más. Esto es, si la persona hace referencia o actúa como determinador o como cómplice, debe ser sancionado como determinador o como cómplice. Y solo podría ser sancionado como interviniente al coautor en el delito especial. Esto es, que si un particular actúa como cómplice
en la conducta punible desarrollada por el sujeto activo calificado, es decir, por otra persona que tiene esas condiciones de sujeto activo calificado, no responde como interviniente, sino como cómplice, porque solo responde como interviniente es aquel que es coautor de la conducta punible investigada. Esto es, quien en compañía del servidor público incurrió en el delito. Miremos, por ejemplo, se ha debatido, particularmente ha sido álgido el debate, tratándose denominado de los delitos de infracción del deber. Y la Honorable Corte Suprema de Justicia, en definitiva, ha restringido la aplicación de la figura del interviniente de manera exclusiva a los coautores del delito especial, sin cualificación, excluyendo a los determinadores y cómplices, postura que ha sido mantenida en la jurisprudencia de dicha corporación desde esa época y en la cual, en la sentencia de constitucionalidad del año 2008, le dio el espaldarazo a la Honorable Corte Constitucional en la declaratoria de exequibilidad de dicho artículo. Como ha señalado la Corte Constitucional, los delitos de sujeto activo calificado o especiales son aquellos delitos que únicamente pueden ser cometidos por los sujetos que revistan las calidades especiales previstas en el tipo penal en cuestión. Por tal razón, de conformidad con este tribunal, a diferencia de lo que ocurre en los delitos comunes, en los especiales no cualquier persona puede ser autor. En esos delitos, la calidad especial de sujeto activo es determinante para la existencia del delito, de manera que en ausencia de la misma, la conducta es atípica. Sin embargo, de conformidad con lo anterior, en los delitos contra la administración pública pueden ser considerados como sujeto activo calificado aquellos servidores públicos que incurren en el delito. En la medida en que en ellos se observa y se establece en virtud de unos deberes especiales atribuidos a los servidores públicos por mandato legal, como son los principios y valores consagrados en la Constitución Política de Colombia para la ejerción de sus funciones. En consecuencia, es posible indicar que la administración pública sí puede ser lesionada por la conducta delictiva de sus propios representantes, es decir, desde dentro, es lo que considera la doctrina como el intraneus, y de igual manera también puede ser sancionada o puede ser vulnerada este bien jurídico de la administración pública por ayuda precisamente de particulares que concurran en la comisión de estos delitos de sujeto activo calificado, los cuales lo hacen en calidad de interviniente. Esto es, de coautoría de la conducta punible, indicando que quienes actúan como cómplices, como determinados, incurrirán en la pena establecida en el artículo 30 del Código Penal. Se ha indicado que la diferencia del trato de graduación pública que se desprende del inciso final del artículo 30 se justifica por la diferente situación en la que se encuentran quienes tienen a su cargo deberes jurídicos específicos que los vinculan con los tipos especiales, esto es, los sujetos como los servidores públicos, por lo que ellos esperan una actitud de compromiso especial frente a su protección, y quienes no lo tienen. La diferencia de pena para el extraño se explica en otras razones, porque este no infringe el deber jurídico especial que vincula al servidor público, o porque el servidor público se encuentra en relación con el bien jurídico tutelado en una situación de poder que implica a su vez mayor riesgo para el bien jurídico, o porque con su conducta el servidor público ha defraudado la confianza pública depositada en él, todo lo cual conduce a que sea merecedor de un mayor reproche. Ello hace que no necesariamente resulten equiparables las posiciones de los distintos intervinientes que se hablan en un margen de configuración para el legislador, en ejercicio de lo cual se decida, como aconteció en la demanda que se realizó sobre esta situación de hoy, compartir en este momento. Miren, yo tengo un concepto y es el siguiente. La Honorable Corte Suprema de Justicia y la Honorable Corte Constitucional, recordemos, ha indicado que se entiende interviniente aquel particular que no reuniendo las calidades específicas del sujeto activo en el delito de peculado, por ejemplo, incurre o ayuda en este delito, en la configuración de este delito. Esto es, casi que se entiende que tiene un dominio del hecho. Y si bien no puede ser coautor, porque no tiene esa relación jurídica necesaria para que pueda ser sujeto activo calificado, sí coayudan a mí. Pero si son cómplices, deben de responderles como cómplices, y si son determinadores, como determinadores. Y no se puede hablar de autoría inmediata porque no
son sujetos o sea, no se puede hablar de autoridad inmediata de un sujeto, de un extraneus, esto es de un particular, en un delito contra la administración pública, porque no tiene la calificación especial. Sí se puede hablar de autoridad inmediata cuando el autor inmediato es un servidor público, pero no cuando el autor inmediato es un particular. Ahora, frente a esta postura, yo tengo para indicar lo siguiente con el mayor de los respetos que le tengo, por supuesto, a nuestras cortes. Miren, yo considero y la doctrina ha considerado y han hecho unas críticas importantes que es buenas poner a consideración para que ustedes determinen lo que consideren. Lo que a bien consideren es que la cualificación que caracteriza los delitos especiales o infracción del deber debe darse tanto en la autoría como en la coautoría, porque en esta forma de realización del hecho, si quien participa en división del trabajo con otro no infringe el deber especial, no puede ser autor, porque para que se hable de coautor tiene que infringir el deber especial. Y recordemos que el delito de peculado, los delitos de peculado son delitos de infracción del deber. Por lo tanto, si el coautor no infringe el deber o la persona que está ayudando no infringe ese deber, no podemos hablar de coautoría allí, porque no está infringiendo ese deber. Y esa es la diferenciación que trae, por ejemplo, que se justifica en un delito de peculado a un delito de abuso de confianza calificado o a un delito de hurto. El particular que en desarrollo de un plan común ejecute la conducta descrita en el tipo penal del delito especial solo es cómplice. Así, por ejemplo, si el notario y un particular falsifican una escritura pública de la cual aquel da fe, solo el notario es autor, mientras que el particular es cómplice. Porque el particular no está infringiendo ese deber, esa infracción a ese deber constitucional. Por tal razón, en el ámbito de la coautoría en los delitos de infracción del deber se reduce de manera apreciable, porque solo cabe hablar de la misma cuando varias personas que se encuentran sujetas a un mismo y único deber, con división de trabajo y en desarrollo de un plan común, ejecutan la conducta que defrauda la expectativa de deber. De lo dicho se deduce que solo se da la figura del interviniente, conforme a la crítica de la doctrina, la cual también me parece acertada explicar, solo cuando estamos referente en los delitos de infracción del deber, cuando hablamos de determinador y cuando hablamos de cómplice, porque no podemos hablar de coautoría, lo que, lo que significaría que frente a esta crítica, ojo, no es como lo está manejando la Corte Suprema, sino que estamos hablando a la crítica constante de la doctrina y es bueno también exponerlo. En la actualidad, si una persona comete un delito contra la administración pública en calidad de determinador, debe responder como determinador. Si lo hace en calidad de cómplice, debe responder como cómplice. Pero si se entiende que lo hace o que la ayuda es tal que se entienda coautor, es allí cuando responde como interviniente. La cuestión es la siguiente. Si efectivamente se tiene que solo pueden ser coautores quien también tienen ese deber e infringen ese deber porque tienen esa calidad especial dada por la Constitución y la ley, entonces se entendería que el interviniente solo podría ser quien determine o el cómplice. Y si es allí, entonces, como estamos hablando de que existe una gran diferencia o la diferencia que se da entre estos delitos de infracción al deber y los delitos comunes es precisamente esa infracción al deber dado por la Constitución Política de Colombia. Entonces, si en los delitos comunes el cómplice tiene una rebaja y una sexta parte a la mitad, en los delitos contra la administración pública, donde el particular no tiene ese deber, pero se ha explicado también obviamente por que también existe una especie de deber frente a la protección de la administración pública. El llamado que ha hecho los doctrinantes es por qué no el cómplice no solo tiene la rebaja interviniente, porque no está incumpliendo ese deber, sino además la rebaja del cómplice. Esto es, primero, la rebaja del inciso final del interviniente, de la quinta parte, y posterior, la rebaja del cómplice, que es de una sexta parte a la mitad, que es lo que dicen los doctrinantes. Al contrario, el determinador sí tendría toda la pena efectiva que se tiene como interviniente. Es una crítica que hacen los doctrinantes que expongo. Sin embargo, lo he hecho y muy bien fundamentado también la Honorable Corte Constitucional y la misma Corte Suprema de Justicia, que es que el particular que infringe esa norma, que incurre en estos delitos, si bien no tiene
no está incurriendo en una falta a ese deber constitucional y legal dado, porque no tiene esa calificante como servidor público, sí tiene cierta especie de deber frente a la protección de los bienes públicos, porque de una u otra manera todos esos dineros son provenientes de nuestros impuestos, de nuestras tasas, de todo lo que nosotros pagamos mes a mes, día a día, eh, cuando mercamos, cuando pagamos nuestra casa, cuando se paga el arriendo, cuando se paga el bus, cuando se compra algún objeto, cuando pagamos IVA, cuando pagamos hipoconsumo, cuando pagamos los diferentes impuestos que tienen vehiculares de inmuebles. Entonces allí es donde se considera que nosotros también tenemos ese deber de protección y que por ello es que se sanciona como interviniente es al coautor y a los otros o al que es cómplice debe sancionarse como cómplice o debe tener la pena de cómplice y al determinador como determinador. Es un tema álgido, es un tema muy agradable, es un tema que casi, que si bien se ha tocado jurisprudencialmente, no es un tema que se toque mucho en espacios académicos y por ello agradezco a la Escuela Judicial permitirnos hablar un poquito sobre este tema. Entonces, quería dar unas bases. Este tema, obviamente, podemos hablar mucho más y discutir mucho más. Esperemos que próximamente se amplíen nuevamente estos espacios para hablar del mismo. Le doy paso a la doctora Mónica. Muchas gracias para las preguntas que tengan sobre este tema. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas, doctora Acevedo. Estas son las preguntas que tenemos más relevantes en el chat. La primera de ellas, un particular que presta una ayuda pero no tiene dominio del hecho en el actuar delictual, ¿debe ser condenado como cómplice o como interviniente? Muchas gracias, doctora. Una excelente pregunta. Según la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, se entienden que solo puede ser condenado o se entienden solo intervinientes aquellos quienes tienen dominio del hecho. Esto es, son coautores. A los que no tienen, a los que no actúan como coautores, lo dice la Corte Constitucional, deben de ser sancionados por el inciso segundo y primero del artículo 30. Esto es como determinadores o como cómplices. Por lo tanto, deben de ser sancionados o como determinadores o como cómplices en este caso, no como intervinientes. Siguiente pregunta. ¿El delito de peculado es un delito de infracción de deber? Gracias, doctora. Sí, los delitos de peculado son delitos de infracción del deber, porque los servidores públicos, al posesionarnos en nuestros cargos, juramos firmemente respetar la Constitución, cumplir con la Constitución y con la ley. Y dentro de esas obligaciones se nos vienen diferentes deberes. Así lo podemos ver en el Código Único Disciplinario y en las diferentes normas, en la misma Ley Estatutaria de Justicia, la Ley 270 y en las otras normas de carrera administrativa, que todos los servidores públicos tenemos deberes. Entonces, es cuando incumplimos con esos deberes que nos vemos inmersos en delitos y también en sanciones disciplinarias. El delito de peculado, cuando incumplo esta norma, estoy generando un detrimento de los bienes del Estado. Y es un deber de todos los servidores públicos a nivel nacional proteger los recursos públicos y los bienes del Estado, precisamente porque provienen de todos nosotros. Sí, señora, es un delito. Última pregunta, doctor. ¿Podemos hablar en el delito de peculado de una autoría mediata? Muchas gracias, doctora. Podemos hablar de una autoría mediata referente al servidor público que instrumentalice a otra persona en la comisión del delito, pero no podríamos hablar de una autoría mediata, en mi concepto, con el mayor de los respetos, de un particular que instrumentalice a un servidor público en la comisión de una conducta. Allí estaríamos hablando de otro delito diferente, como un abuso de confianza, como un hurto, otro o un constreñimiento de delinquir, otros delitos. ¿Por qué? Porque el autor mediato tiene que reunir las características específicas o cualificadas del sujeto activo, en este caso calificado, que es ser servidor público, y en este caso no lo tiene. Un agradecimiento muy especial al doctor
Juan Carlos Acevedo Velázquez, de nuevo por acompañarnos, doctor, por su clara y ponderada explicación sobre los delitos contra la administración pública, en particular el peculado y sus formas de autoría y participación, conducta en que unos sujetos se apoderan de los bienes del Estado, que son de todos los colombianos, propagando uno de los males que más daño le ha hecho a nuestro país, precisamente la corrupción. De allí que para sus autores no se apliquen las mismas sanciones, sea autor, coautor, cómplice o determinador, aspectos que deben ser claramente diferenciados y comprendidos por los operadores judiciales. De nuevo, doctor Juan Carlos, nuestros agradecimientos. Asimismo, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias para todos y un feliz resto de día.